para que puedan desarrollar su guía. Dale, no hay Qué ningún pena. inconveniente, pues vamos a volver a iniciar. Con eso se nos queda un poco más. Ok, gracias, Inge, mi amor. Bueno, muy buenas noches para todos nuevamente. Hoy vamos a hablar entonces de lo que son los circuitos resonantes eh, o circuitos tanque, que muchas veces nosotros escuchamos, los circuitos RLC, tanto en serie como en paralelo. Estos circuitos a nosotros, como le había comentado, los vamos a estar utilizando dentro de nuestra vida cotidiana muy a menudo. No los vemos, pero sí los utilizamos. Entonces, es bueno saber cómo funcionan, para qué me sirven, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Aparte de que vamos a hacer unos ejercicios o un ejercicio que me permita a mí orientarme dentro de la guía de la fase 5, la cual nosotros vamos a estar desarrollando durante estas 2 semanas que nos hacen falta. ¿Listo? Bien. Estamos hablando que el circuito resonante es una combinación tanto de lo que es una resistencia, una reactancia y una impedancia, o como podemos decirlo nosotros, una resistencia, un condensador y una bobina, tanto para la parte de voltaje como para la parte de corriente. ¿Qué es lo que hace especial este circuito? ¿Sí? Que cuando se cumplen determinadas condiciones, nosotros vamos a tener una mayor frecuencia, una mayor ganancia en frecuencia o una respuesta en frecuencia que me permite a mí tener un pico o un corte dentro de la frecuencia, ¿cierto? Entonces, acá nosotros estamos viendo lo que es la figura o una curva de resonancia referente al circuito RLC, ¿ya? Que nos permite a nosotros buscar el punto o el corte de esa frecuencia cuando eh, nuestros, nuestros elementos dentro del circuito llegan a determinados valores. Bien, entonces, seguimos, por favor. Listo. ¿Qué es la resonancia? ¿Sí? Ocurre cuando la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva son iguales, es decir, la reactancia XLC, ¿sí? Y la capacitancia XC, ¿sí? Son iguales, están al mismo nivel. ¿Sí? La frecuencia en la que esto sucede se suele llamar la frecuencia de resonancia, y es donde yo puedo encontrar el mayor, eh, el mayor pico, ¿sí? de frecuencia con la cual me permite a mí hacer un corte o hacer un paso. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos una resonancia en serie, mi impedancia, la impedancia del circuito, es mínima. ¿Qué es mínima? Se me convierte, la impedancia me queda solo igual a la resistencia que tengo yo. Y cuando es en paralelo, yo tengo la impedancia máxima. ¿Listo? Entonces, vamos a ver la fórmula de la resonancia. Para encontrar la resonancia o F0, que es igual a 1/2 pi por la raíz de la 2 pi por la raíz de la inductancia por la capacitancia. Dios mío, permítame un momento, por favor. Listo.
Bien, disculpen la intromisión. Bien, entonces estábamos hablando, ¿sí? Para encontrar la resonancia o la frecuencia de resonancia de un circuito RLC, nosotros vamos a utilizar la siguiente fórmula, donde yo digo, la frecuencia de resonancia es igual a 1/2pi por la raíz de la inductancia por la capacitancia, ¿ya? Entonces, vemos acá desglosada lo que es la impedancia, la inductancia y la capacitancia para tenerlos en cuenta. Generalmente nosotros vamos a encontrar que la inductancia está en milihenrios o microhenrios, lo mismo que la capacitancia, en microfaradios o en milifaradios. También lo vamos a encontrar en nanofaradios. No vamos a encontrar nunca una capacitancia que esté hablando de faradios directamente, porque un faradio es una unidad de almacenamiento que es demasiado grande y no la estamos utilizando nosotros. Entonces siempre vamos a encontrar microfaradios, picofaradios. Lo mismo lo es la parte de la inductancia. Nosotros siempre vamos a encontrar eh, milihenrios, microhenrios, que son inductancias pequeñas, ¿ya? Esto lo digo y hago la aclaración porque durante el curso siempre ha sido muy repetitivo que todos nos equivoquemos en la parte de lo que son eh, las unidades de medición. ¿Listo, muchachos? Entonces, seguimos con la siguiente parte. Es el que nosotros conocemos y vemos dentro de nuestra guía. Una inductancia o una bobina, un condensador y una resistencia. Él me va a dar una curva en la cual la frecuencia va a tener un punto de corte que es el más alto frente a lo que es la impedancia, ¿ya? La corriente es la misma en todos los elementos, ¿sí? Y la impedancia total, decimos nosotros, que es igual a la resistencia por JWL menos 1 sobre WC, ¿sí? Como nosotros sabemos que WL va a ser igual a WC cuando están resonando, la resonancia va a ser igual a 1. De ahí que solo tenga el componente de resistencia. ¿Listo? Entonces, la impedancia total es pura resistencia, como estamos viendo, que es igual a R. Y la relación de las fases, la corriente y el voltaje están en fase, es decir, el ángulo entre ellas es igual. Y la corriente alcanza su máximo valor en ese punto. Listo. El factor de calidad, ¿cierto? Entonces, el factor de calidad lo representamos acá con quality o QS igual a la reactancia en L sobre R, ¿sí? Y las frecuencias de las bandas laterales, es decir, donde yo veo que empieza a tener, entre comillas, vida o tener respuesta a este circuito resonante, son las frecuencias de la parte inferior y la frecuencia de la parte superior. ¿Ya? El ancho de banda es la diferencia entre las dos frecuencias. Lo que quiero decir, o lo que estamos viendo nosotros, profesora Americano, ¿me podemos devolvernos un momento? Es este, no, uno nomás. Aquí, listo. Este punto de acá que ustedes ven, donde está cerca del cero, esta sería mi banda F1, que es donde empieza a tener resonancia o empieza a ganar eh, la frecuencia, empieza a ganar la impedancia. Y la segunda frecuencia sería esta de acá, frecuencia 2, la cual es donde dejaría él de demostrar o de responder en frecuencia.
Estas son las dos bandas o las dos frecuencias de las que nosotros hablamos. Y el ancho de banda es el espacio existente entre este punto y este otro punto, ¿sí? Entre el 0 y el 1.57. Si decimos cuál es el ancho de banda en este momento de esta fórmula o de esta curva, sería 1.57, que sería la frecuencia 2, menos 0, que sería la frecuencia número 1. Total, el ancho de banda sería de 1.57 MHz. Listo. Entonces, bien, ahora vamos a ver lo que es la resonancia en paralelo. En un circuito RLC en paralelo, el voltaje es el mismo en todos los elementos, ¿sí? Y la admitancia total la vamos a ver cómo se calcula. Hay que tener en cuenta algo. Cuando nosotros estamos hablando de un circuito de resonancia en paralelo, no vamos a tener una fuente de voltaje. Vamos a tener una fuente de corriente. Por eso acá nosotros estamos viendo que tenemos es una fuente de corriente, por eso vemos la flecha acá, la cual nos está diciendo cómo lo estamos trabajando. La admitancia total es igual, ¿sí? Eh, la fórmula, entonces me dice que es 1 sobre R sobre JWC menos 1WL, siendo C la capacitancia o el condensador y L la inductancia o la bobina, ¿ya? Bien. Entonces, la resonancia en paralelo. Acá nosotros vemos la frecuencia de resonancia es igual a F0 sobre 1 sobre 2pi por LC. Y el factor de calidad, ¿cierto? Es QS es R sobre XC, que es la corriente saliente, ¿sí? Sobre la corriente total. Y las frecuencias de las bandas laterales, que la vimos, y el ancho de banda del circuito ya estaría sobre FP sobre QS, que es el factor de calidad sobre el ancho de banda de las frecuencias. ¿Listo? Acá vamos a ver entonces una comparación de lo que son el circuito serie versus el circuito paralelo, donde vemos que la impedancia pues es mayor en la serie, mientras que en la impedancia, la admitancia es menor en paralelo. Tenemos la parte de la corriente que es máxima en resonancia y mínima en resonancia en paralelo. La frecuencia resonante, la cual es 1 sobre 2 pi por la raíz cuadrada de LC y es igual en ambos, ¿cierto? La aplicación, una sirve para circuitos de sintonización, que es la circuito serie, y en paralelo lo utilizamos para pasaltos y pasabajos. Pregunto yo, ¿alguien sabe para qué sirve un filtro pasaltos, un filtro pasabajos, o alguien sabe para qué sirve un circuito de sintonización? Levanten la mano. Profe, eso es sobre el sonido, ¿no? Sobre el sonido. Profe, es eh, para filtrar frecuencias. sí, señor. Profe, el filtro de pasa alto es para que no pase ni medios ni bajos, solo altos. Correcto. Profe, nosotros en la red de telecomunicaciones lo utilizamos para evitar que pasen las frecuencias bajas del pasaltos y solamente trabajamos con las frecuencias altas cuando queremos recibir cierta señal. Muy bien. Sí, señor. Estas me sirven a mí para dejar pasar solo las señales que yo necesito. ¿Sí? En los filtros pasa altos y los filtros pasa bajos. Ellos me dicen a mí, según como yo los llegue a diseñar, me dejan pasar las frecuencias o me van a cortar las frecuencias que yo estoy queriendo quitar, ¿sí? Los circuitos de sintonización, fácilmente, los que tienen carro, los que andan en carro se dan cuenta que cuando van a buscar una emisora, tienen que utilizar un circuito de sintonización. Entonces, ahí les estamos viendo día a día estos circuitos. Son tan sencillos, pero son los que nos permiten a nosotros vivir cómodamente, por decirlo de esta forma. Estos pequeños circuitos.
Entonces acá, ¿para qué sirve toda esta teoría? Lo que estábamos hablando. En la radio, sintonización de frecuencias específicas, eh, los filtros, la selección o eliminación de frecuencias en el sistema de audio, como habían dicho los estudiantes hoy en día, ¿sí? Y en la electromedicina, la resonancia magnética. Ah, sin este punto, un circuito tan sencillo como es un RLC nos está dando a nosotros la resonancia magnética, que es lo que nos ha permitido salvar tantas vidas hoy en día. ¿Listo? Siguiente. Bien, mi profe Mari Carmen les va a explicar a ustedes ahora un análisis de un ejercicio de un circuito de resonancia en serie. Bueno, estimados estudiantes, vamos a darle solución a este circuito que vemos en pantalla, que es un circuito resonante RLC en serie, ¿sí? Igualmente recuerden que estamos trabajando con corriente alterna, por eso vemos que nuestra fuente de entrada ya no tiene, pues nuestro símbolo es una señal seno. En este caso es de 5 voltios. ¿Listo? Entonces, ¿recuerdan de la fase pasada qué es lo primero que debemos hacer para empezar a solucionar este tipo de circuitos cuando tenemos ya involucrados capacitancias y bobinas? Calcular la Volverlos todos impedancia resistencias. para poderla pasar a ohmios. Correcto, tenemos que calcular las impedancias, ¿no? Las reactancias. ¿Listo? Si no, pues vamos a factorizar, pues parece que sí. antes podíamos calcular, porque solo estábamos trabajando resistencias. Y acá abajo Hay alguien que se le activó por ahí el micrófono para que por favor lo... obviamente, pues acá viene Listo, gracias. Entonces antes podíamos hacer el cálculo de los circuitos en serie cuando teníamos todos los dispositivos resistivos, porque a alguien se le activó el micrófono. Que John Mora. porfa John Mora, para que porfa. Por favor, Listo, gracias, John Mora. John. Listo. Antes podíamos hacer el cálculo directamente y no tenemos que hacer un tratamiento sobre ninguno de los componentes porque solo trabajamos en corriente continua y por ende con resistencias. Listo. En este caso tenemos que, como decían los compañeros, hallar las reactancias. Pero primero, como estamos trabajando con circuitos resonantes, el primer paso que debemos desarrollar en este circuito en serie es realizar el cálculo de la frecuencia de resonancia. Como nos explicaba el profe John, la frecuencia de resonancia la hallamos 1 sobre 2pi por la raíz de la bobina por la capacitancia. ¿Listo? En este caso, si miramos, ¿qué valores tenemos acá? Tenemos una fuente de 5 voltios, un capacitor de 10 nanos, una inductancia de 300 microhenrios y una resistencia de 160 ohms. ¿Quién me recuerda cuánto es un nano? Por 10 menos 9. ¿Y esa es la menos 9? Eso, perfecto. Y micro. la menos 6. Muy bien, estamos súper claros con eso. Deben aplicar, obviamente, todas Listo. las reglas de derivación que vieron. Entonces, ahorita, Entonces, por ejemplo, realizando la pues, operación, nos da que la frecuencia de resonancia es el 91. Profe, no se le escucha. Es que hay un audio que... un Silencio. micrófono que John no- Mauricio, por favor, nos colaboras con tu micrófono. ¿Ahí me escuchan mejor? Ya lo silenciaron. Sí. Listo. Entonces, tenemos que la frecuencia de resonancia en este caso es de 91.88 kHz. ¿Listo? En este caso es donde la potencia va a ser máxima. ¿Listo? Después pasamos al paso número 2, que es el cálculo de la impedancia. Y aquí retomamos lo que estábamos hablando hace un momento. ¿Sí? No podemos calcular directamente la impedancia si no pasamos a reactancias.
Entonces, lo primero, como nos están entregando una fuente en tiempo, entonces tenemos que pasarlo a voltaje RMS. Entonces nos da que 5 voltios, que habíamos visto que era la fuente, por el 70%. En este caso no tenemos ángulo de desfase, es decir, que tenemos 0. Por lo tanto, el voltaje va a ser 5,53 voltios con un ángulo de 0. Entonces, ahora la resistencia, recuerden que no tenemos ningún cambio sobre ella. El ángulo va a ser 0 grados, no hay desfase. Pero ya pasamos con nuestras amigas, la bobina. Entonces recuerden que para calcular la reactancia es W por L. Recuerden que W es 2pi por F. ¿Listo? Entonces recordemos, ¿cuál frecuencia vamos a trabajar? Con la frecuencia que hayamos acá, que es nuestra frecuencia de resonancia, 91.88 kilohertz. Entonces sería por esta frecuencia y aquí, disculpen, faltó por XL, es omega L por L. Entonces en este caso L es 300 microhenrios, donde tenemos una reactancia de 173,20. Recuerden que, ¿qué pasa con este? Porque le adicionamos ese 90 grados. Por el ángulo de desfase. Correcto. Y lo mismo hacemos con la capacitancia, ¿no? Sino que pues nuestra fórmula para calcularla va a cambiar, va a ser 1 sobre omega C, ¿sí? Igualmente volvemos a tomar esa frecuencia de resonancia, ¿sí? Que nos había dado que era de 91.88 kilohertz y la multiplicamos por el valor que efectivamente teníamos en este asignado, teniendo un valor de 173,2 ohmios. Para completar nuestra impedancia, ¿qué le adicionamos? Un ángulo de menos 90. ¿Sí? En este caso, esta impedancia en que está, ¿en forma polar o rectangular? En forma polar. Está Correcto. polar. Listo. Entonces, ahora, como nos decía el profe John, hay que cumplir la condición que la impedancia de la capacitancia sea igual a la impedancia de la inductancia. Y efectivamente, miren, la impedancia de la capacitancia me dio 173,2 con ángulo de menos 90. Y vamos a ver la de la inductancia, 173,2 con ángulo de 90. Obviamente, sí vamos a tener el desfase de ¿cuánto? De 180 entre ellas, ¿no? O sea, cada uno es 90, pero la otra es menos 90, entonces tenemos un desfase de 180. ¿Qué paso sigue? Pues calcular la impedancia total. Entonces, ¿nosotros qué teníamos? Un circuito en serie, es decir, que todas nuestras impedancias se van a sumar. Teníamos la impedancia de la resistencia, de la inductancia y de la capacitancia. Entonces, la sumamos obteniendo que nuestra impedancia total es de 160 ohmios con ángulo de 0. ¿Sí? Entonces, vamos a tener el siguiente circuito equivalente. En este caso, ¿qué tenemos igual? ¿Corriente o voltaje? La corriente en serie, profe, sí, en serie es la corriente. Entonces, todos nuestros dispositivos van a tener la misma corriente, es decir, a través del circuito va a fluir la misma corriente a través de ellos, valga la redundancia. Entonces, como ya tenemos nuestro circuito equivalente, pasamos al siguiente paso, que es el número 3, que es el cálculo de la corriente a través de la bobina a la frecuencia de resonancia. Entonces, como habíamos calculado, la fuente la obtuvimos un valor de 5.53 voltios y una resistencia de 160 ohmios, obtener una corriente de 22,097 miliamperios. En este caso no tenemos ángulo de desfase. Y como tenemos un circuito en serie, nuestra corriente que hallamos en nuestra impedancia va a ser igual a la corriente de la resistencia, a la corriente de nuestra capacitancia y a la corriente de la inductancia. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Bien, profe. Bien. Listo. Bien, ahí vamos. Perfecto. Entonces pasamos a nuestro paso número 4, que es el cálculo de frecuencias de corte. Entonces vamos a calcular nuestra primera frecuencia,
Todos pueden observar, recuerden que estas ecuaciones están anexadas en la guía, en este archivo de Word que todos los tutores anexamos en la apertura de los foros. Recuerden que todas estas ecuaciones las tienen ahí y pues les facilita pues orientarse para el desarrollo de la actividad. Entonces, la primera frecuencia, la frecuencia de corte número 1 de la banda lateral, la calculamos con esta fórmula que observan aquí, donde involucramos que la resistencia, la inductancia y la capacitancia. Profe, una Agregamos, pregunta. señor, Para hacerla en la calculadora, la serie, ¿quedaría más fácil hacerla que parte por parte o qué? pues creo, hay calculadores, no recuerdo si exactamente hay, ahora hasta el momento hay calculadores que me permiten abarcar toda la cantidad de números, pero yo te recomiendo que si la vas a poner toda la ecuación, que coloques los respectivos paréntesis como para separar las operaciones. Pero yo creería que mejor parte por parte, primero empezar como por esta operación, luego por esta de acá, la sumas, le sacas la raíz, luego lo multiplicas por este valor, haces esta operación y luego ya haces la respectiva suma. Pues que en sí sería una diferencia porque este valor de aquí es negativo. Pero Listo, recuerden pues gracias. que, perfecto, con todo gusto. Pero Profe, recuerden que disculpe, todas estas una pregunta. operaciones señor. El voltaje fue 5 por 0,707, ¿verdad? Sí, correcto, el 70%. Ujú. A mí, ¿por qué me da 3,535? ¿Te dio 3,535? Déjame, yo lo hago aquí en el... Si alguno de los profes me colabora, por favor. ¿Cuánto te da? 3,535. Y acá tenemos cuánto el valor. Ah, creo que aquí lo reemplacé mal. Sí, es correcto. Ujú. Sí, es correcto. Hagamos esta operación, 5,3.5 sobre 160. Sí, lo escribí mal, pero la operación es correcta. Cuando les compartamos las diapositivas, ya las corrijo. Muchas gracias por tu aporte y tu apreciación en la operación. Pero el resultado Se es lo dije correcto, porque solo como que otra... todos... Sí, tienes toda la razón, claro que sí. Listo, entonces Sí, estábamos profe, hallando pues yo la... se lo... Señor. Como todos tenemos el mismo voltaje, pues nos vamos a confundir si no corregimos eso, disculpe. No, tranquilo, muchísimas gracias por tu apreciación. Seguramente cuando escribí las ecuaciones lo transcribí mal. De pronto, mi profe, qué pena, hay que revisar la calculadora que no esté trabajando en radianes. De pronto puede ser que tengamos error en eso. Lo voy a realizar en este momento y ya les confirmo si el resultado está bien. Vale, gracias, profe Milla. Entonces estábamos calculando la frecuencia de corte de la banda lateral y nos daba que la frecuencia 1 es 58,77 kHz. Y la frecuencia 2, que es prácticamente similar a la ecuación anterior, solo que tenemos una diferencia de un signo. ¿Listo? Entonces tenemos la frecuencia 2, que sería 143,65 kHz. ¿Para qué calculamos estas frecuencias de corte? Dado que en el paso 5 vamos a tener el cálculo del ancho de banda del circuito. Entonces tenemos que la diferencia de estas dos frecuencias de corte nos da 84,8 kHz, que como nos explicaba el ingeniero John, es el ancho de esa curva de potencia. Si nos regresamos un poquito hacia acá, es el ancho de esta curva aquí, porque la frecuencia de corte se ubica en este punto, que sería el 70% de la corriente máxima.
de la frecuencia de corte número 1 y la frecuencia de corte número 2. Y la distancia, es decir, el delta que hay de aquí a acá, sería nuestro ancho de banda, que es el que acabamos de calcular. ¿Listo? Esa sería nuestra frecuencia de corte. Profe, yo tengo una pregunta. Qué pena. Sí, señor. ¿Puedes volver a mostrar la gráfica de la curva que nos Claro que mostraste sí. ahorita? Sí, aquí está. Esa. Profe, yo tengo una pregunta. O sea que ahí, como es el corte, o sea que las dos curvas son ascendentes. ¿A qué te refieres con las dos curvas son ascendentes? Porque Ah, como estas de dices aquí. que, Ah, ya, o esta de sea, aquí así. O sea, si esta sí, asciende así y esta así. No, esta es esta dinámica así. Porque como decía el profe John, una es comienza creciente y la otra decreciente, porque es cuando la corriente alcanza el 70% de su máxima expresión y de ahí decrece al otro 70%. Entonces, no es que las dos vayan en esta dinámica. Qué pena, profe, buenas noches. O sea que Buenas el punto noches. que tenemos ahí de la gráfica, la frecuencia del ancho de banda, la arista que está impartiendo no significa sino que hace división de cuando la frecuencia llega a su máximo y cuando vuelve y retorna al punto de corte, que sería la frecuencia. Sí, porque la frecuencia de resonancia es esta que tienen punteada aquí, ¿no? Esta es nuestra frecuencia de resonancia. Ok. Las dos de corte estarían aquí a los extremos, en las bandas laterales. O sea que o sea, observando la gráfica, decimos que la frecuencia de resonancia es el punto donde corta. La frecuencia de resonancia es el donde logramos la potencia máxima. La máxima, exacto, donde corta. Ujú. Okay, listo. gracias, Listo. profe. Con todo gusto. Listo, y vamos por acá. Entonces, rebobinemos en un momentico. Que hicimos el primer paso, fue hallar la frecuencia de corte. Ya el ingeniero Miller nos está corroborando que si el resultado es correcto. Y calculamos aquí las impedancias. Lo primero que hicimos fue hallar las reactancias, tanto de la bobina como de la capacitancia, con sus respectivos ángulos de desfase. Hallamos la impedancia total. Y como ya tenemos el circuito reducido, que sería una fuente con una impedancia, podemos hallar la corriente. Como como tenemos un circuito en serie, pues tenemos la misma corriente, entonces podemos calcular también el voltaje de todos los dispositivos. Pasamos acá al paso 4, que es cálculo de frecuencias de corte de las bandas laterales. Tenemos F1, tenemos F2 y gracias a esto podemos calcular el ancho de banda. Finalmente, podemos calcular el factor de calidad del circuito, que es la reactancia de la inductancia o de la bobina sobre nuestra resistencia, ¿sí? Sobre esa impedancia. Entonces, en este caso tenemos que el factor de calidad del circuito es de 1,082. Recuerden que el factor de calidad es adimensional. ¿Por qué? Porque si ustedes evidencian aquí, tenemos esta magnitud en ohmios y esta también en ohmios, por lo tanto estas dos se cancelan y tenemos un valor adimensional. No sé si el ingeniero Miller pudo corroborar si los datos de la fuente. Ahí hay atrasito en la diapositiva, dice ZC igual a ZL. ¿Me puede explicar por qué es igual o qué? Ah, ya, ¿recuerdas lo que el ingeniero John nos explicaba al inicio? Para que exista resonancia, la impedancia de la capacitancia tiene que ser igual a la de la inductancia. Y efectivamente lo logramos, porque mira que la de la inductancia es 173, pues el ángulo de desfase sí difiere, pero Sí, la es magnitud es la diferente. misma. Pero la O magnitud es la sea, que misma. en el ejercicio me tiene que dar igual. Sí, señor. Ah, listo. Listo.
Entonces, ahora continuamos con bueno, antes de continuar con la simulación, no sé si tengan alguna inquietud adicional. O vamos a trasladar este circuito, esta teoría, a una simulación. Una consulta. Señor. Digamos que para allá frecuencia, digamos que lo que le hace diferencia es el ángulo de fase, que uno va positivo y el otro va negativo. Yo por análisis puedo decir que al calcular la frecuencia 1, pasa a la 2. No te escucho muy bien. ¿Te refieres a estas frecuencias de corte? Las inductancias, ZC y... las impedancias. La impedancia, sí. Sí, o sea, lo que difieren son el ángulo de desfase. O sea, al calcular, digamos, en ZC, en el condensador, esa inductancia, yo puedo asumir ya directamente por análisis que es igual a la otra sin necesidad de hacer el cálculo, o siempre van a variar. No te escucho muy bien. Siempre van a ser iguales, perdón. Para que exista resonancia, sí tienen que ser iguales. Es que el micrófono del profe Miller está abierto. Profe Miller, tiene la palabra. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Me escuchan bien? Ahora revisamos a ver si el cálculo de las frecuencias laterales están bien. Lo vamos a revisar con la simulación. Entonces, les voy a compartir la pantalla. El día de hoy vamos a trabajar con una de las herramientas diferentes a Proteus, porque hemos presentado y algunas quejas, los estudiantes han presentado algunas quejas de que no tienen la licencia de Proteus y se les dificulta pues hacer la parte de la simulación. Profe, yo tengo una pregunta, qué pena. Sí, me puede. Sí, gracias, ¿sí profe. Yo tengo tengo una pregunta. Cuando encontramos la resonancia, que es la resonancia máxima o la potencia máxima, físicamente los componentes, ¿cómo funcionan? ¿Generan un sonido o generan una vibración? Cuando se encuentra la frecuencia de resonancia, quiere decir que se encuentra la energía máxima que generalmente tiene ese circuito. Pues uno tiene el mito de decir que los circuitos de pronto suenan, ¿no? El circuito de resonantes, pero no viene de sonar, de ningún sonido. Solamente que ellos tienen unas eficiencias en algunas aplicaciones. Puede ser un circuito resonante, se puede aplicar en calentamiento de inducción, que es una de las aplicaciones más comunes que nosotros encontramos. Pero eso no quiere decir que un circuito resonante produce un sonido, sino que genera un máximo punto de energía en esa frecuencia de resonancia. Ok, profe, o sea, que al encontrar esa máxima potencia, físicamente se comportaría o sea, los electrones se mueven o vibran. Es que ahí es donde tengo como la inquietud. Sí, si nosotros nos vamos a la parte ya más de análisis de un circuito resonante y si nos vamos al calentamiento de inducción donde se aplican estos circuitos, sí, obviamente existe un campo electromagnético que lo que hace es producir calor si estamos hablando de una cocina de inducción. Y esto se logra es cuando se encuentra esa frecuencia de resonancia de ese circuito y se produce, digamos, la transferencia de potencia al recipiente de la cocina, al recipiente de la cocina, se empieza a ver un calentamiento. Eso es pues, un tema como un poco más, si hablamos ya en la parte matemática, se tiene que ver con la parte del análisis de las corrientes de parásitas y todo ese tema de la electrónica de potencia, pero acá pues estamos analizando solamente el tema de circuitos resonantes y obviamente pues es como más sencillo. Profe, gracias. Verán, chicos, el día de hoy vamos a trabajar en una herramienta diferente a Proteus. Les hablaba sobre Multisim, que es una herramienta que nos permite trabajar circuitos en línea, porque hemos presentado diferentes dificultades con Proteus por el tema de las licencias. Entonces no nos presentan los trabajos, la simulación, porque nos dicen que las licencias de Proteus que pues ha dado la universidad no les funcionan.
Entonces nosotros el día de hoy vamos a trabajar con Multisin en línea. Es sencillo, nosotros ingresamos al navegador Multisin en línea o Multisin Live y vamos a ingresar. La recomendación para ingresar a Multisin en línea, tener una cuenta de Gmail. ¿Listo? Entonces vamos a la parte superior, acá donde vamos a registrarnos, pero no nos vamos a registrar, solamente nos vamos a darle scroll hacia abajo y seleccionamos una cuenta de Gmail. Acá tengo dos cuentas, podemos utilizar la cuenta institucional o podemos utilizar un correo personal. Voy a utilizar este correo personal y ya me aparece la pantalla donde nosotros vamos a trabajar, esta ventanita donde nosotros vamos a trabajar. La recomendación para trabajar Multisin en línea se debe a no traducir esta ventana. Generalmente uno lo que hace es decirle traducir a español. Pero por recomendaciones que se han presentado, generalmente se debe dejar en el idioma de inglés porque algunas simulaciones presentan errores. Segundo paso, lo que vamos a hacer es crear un circuito. Crear acá, dice crear un circuito. Vamos a crear un circuito y ya nos lleva a la página donde nosotros podemos realizar nuestros circuitos. Voy a minimizar este. Como recomendación, antes de que ustedes inicien a realizar el circuito, en este caso un circuito resonante, vamos a configurar esta área de trabajo. ¿Cómo la vamos a configurar? Nos vamos a la parte superior, acá donde está el engranaje, y lo primero que vamos a hacer es desactivar la grilla y las conexiones de nuestros componentes. Estas dos opciones las vamos a deshabilitar. ¿Con qué fin? Con el fin de tener pues un área de trabajo más limpia y que nos permitan hacer las diferentes conexiones de nuestro circuito. Nosotros vamos a hacer la simulación del circuito RLC resonante que nuestra ingeniera Mari realizó de manera teórica. Ahora vamos a comprobar esa teoría con la simulación y vamos a calcular el error como nos dice en la guía de actividades. Lo primero que vamos a hacer es analizar el circuito, entonces debemos sacar una fuente. Acá los componentes se encuentran en la parte izquierda, acá encontramos los diferentes componentes, entonces nos vamos a la parte de la fuente y encontramos diferentes fuentes, fuentes de voltaje, de corriente alterna, de voltaje alterna, de corriente alterna, voltajes fuentes de voltaje de corriente continua, fuentes de corriente continua y diferentes fuentes que nosotros podemos utilizar para nuestra simulación. En este caso, nosotros vamos a utilizar una fuente de corriente alterna, ya la primera. Solamente selecciona y lo ubicamos en el área de trabajo. Segundo componente es una bobina. Ya acá tenemos el símbolo de la resistencia, damos clic acá y podemos obtener diferentes componentes, que está el resistor, el capacitor y una bobina o un inductor. Seleccionamos el inductor, ubicamos. Vamos ahora a seleccionar el capacitor, lo ubicamos acá y por último seleccionamos nuestra resistencia. Listo, ya tenemos los tres componentes que hacen parte de nuestro circuito resonante. ¿Cómo hacemos para cambiarlo, que esté de manera, como para posicionarlo y nos quede pues el circuito armado de una manera diferente? Hacemos la conexión de nuestros componentes. Dándole clic al componente y acá nos aparece una ventanita que nos permite realizar la conexión, sino que creo que es mi internet que no me deja. A ver, vamos a mirar, ahí ya me dejó, listo. Vamos ahora a mirar, seleccionamos acá nuevamente, ¿qué se pasa? Seleccionamos acá, seleccionamos este punto. Bueno, hay que tenerle un poquito de paciencia porque como estamos trabajando en línea, pues siempre no. A ver, listo. Acá. Listo. Ahí ya realizamos la conexión de nuestros componentes. ¿Qué nos hace falta en el circuito? ¿Quién me dice qué me hace falta en este circuito? La tierra. La tierra. Entonces, ¿dónde la encontramos? En el mismo panel de componentes, acá abajo en el símbolo de GND, encontramos nuestra tierra. Listo.
Seleccionamos, esperemos que me deje conectar porque no quiere conectar. ¿Qué es que pasa? ¿Qué es que pasa con este circuito? A ver, listo. Perfecto. Me dice que hay un problema. No, me dice que hay un problema. ¿Qué pasa? A ver. Listo, ya logramos. Obviamente, como estamos trabajando en línea, lastimosamente, pues es un poco lento, ¿no? Hay que tenerle paciencia. Listo. ¿Qué debemos hacer ahora? Entonces vamos a actualizar los valores de los componentes, tanto de la bobina, como del capacitor, como de la resistencia y la fuente de voltaje. Entonces, el valor de la inductancia tiene un valor de... El valor de la inductancia... ¿Tiene límite de componentes? Está en 300 micros. Dígame. Profe Miller, le están preguntando algo. Sí. Le estaba preguntando que si el multisim tiene límite de componentes. Para las prácticas que nosotros hacemos en los diferentes cursos, yo he trabajado con operacionales también y no hay ningún problema, multisim en línea. Pero si ya queremos nosotros de pronto trabajar como circuitos más robustos, pues sí es importante como descargar. Multisim nos permite una versión gratuita, poderlo descargar y poderlo ejecutar en nuestro computador, pero lastimosamente nos da una prueba de 15 días, entonces ahí sí es como un poco complejo, pero el multisim en línea sí nos permite trabajar para este tipo de actividades y sobre todo pues para estos tipos de circuitos que son circuitos resonantes. Profe, lo complemento ahí. Creo que si no estoy mal, el multisim en línea le tiene una limitación de hasta 5 componentes en línea. Pero como nosotros estamos utilizando menos de 5 componentes, no hay ningún inconveniente. Ahí hay algo también adicional, que generalmente cuando uno tiene un convenio, las universidades a veces tienen convenio con National Instrument, que es la proveedora pues de este tipo de herramientas, nos permiten pues tener ya una licencia permanente, ¿no? Entonces sí debemos revisar si la UNAD tiene un convenio con National Instrument, porque pues podemos descargar el programa libremente y lo podemos tener en nuestro computador, o podemos trabajar de manera limitada en nuestra pantalla, en la parte en línea. Entonces debemos revisar eso sí nos quedaría como tarea a nosotros, porque pues podrían ustedes utilizar esta herramienta y dejarían de utilizar pues Proteus, que ha presentado varios inconvenientes. Yo, profe, buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, y también va a ser también la simulación también en Proteus, porque es que Proteus, muchos compañeros la instalamos y sin licencia y corre, que dio y la universidad. No hay problema, chicos. Terminamos multisim y pasamos a Proteus. No hay problema. Listo, vale, ¿Listo? Vale, gracias. Listo. Gracias. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos cambiando los componentes, el valor de los componentes de la inductancia, que son 300 microhenrios. El valor del capacitor, ¿cuánto era? ¿Alguien me recuerda? 10 nanofarads, según el ejemplo que la profesora Mari realizó. ¿Listo? Y la resistencia tiene un valor de 160 ohmios. Listo. Lo primero que vamos a hacer, según la guía, según la plantilla de la guía de actividades, nos piden determinar la corriente de nuestro circuito. En este circuito les pregunto, ¿es la misma corriente o cambia? La corriente es la misma en todo el circuito. Perfecto, la corriente es la misma en el circuito. ¿Por qué? Porque es un circuito en serie. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta modificar el valor de amplitud y de frecuencia de nuestra fuente. Seleccionamos la fuente y en la parte derecha encontramos los parámetros que nosotros debemos modificar. Entonces acá está, amplitud, 5 voltios. ¿Cuál es la frecuencia que mencionaba la profe? La profe mencionaba que el circuito está alimentado por una fuente de 5 voltios con una frecuencia de 91.88 kHz. Listo, nada más vamos a modificar acá. ¿Listo? Ya hemos configurado la fuente, ya hemos configurado los parámetros de cada uno de los componentes. ¿Cómo hacemos para configurar los parámetros? Seleccionamos
el componente y en la parte derecha encontramos el valor del componente. Acá lo podemos cambiar, 300, 500, microhenrios o milihenrios. ¿Listo? Y así también hacemos el mismo proceso con el capacitor. ¿Qué vamos a hacer? El primer paso es medir la corriente, que es la misma porque es un circuito RLC que está en serie. Entonces vamos a medir la corriente, podemos medirla acá en este punto, la podemos medir acá en este punto o en este punto, que va a ser siempre la misma. ¿Cómo la vamos a medir? En las herramientas, en la parte izquierda, encontramos estabilizadores. En este caso vamos a utilizar para medir tiene el micrófono abierto. La segunda herramienta. Eric Dayen Pérez tiene el micrófono abierto. A ver, ¿quién tiene el micrófono abierto? David, porfa, para que nos colabores con el micrófono. Hay una manera de desactivarle el micrófono. Ya, listo. Nuevamente. Vamos a medir la corriente en el circuito. La corriente es la misma, entonces con esta opción, con esta herramienta que se encuentra en la parte izquierda, encontramos acá, le damos clic y acá nos aparece la segunda opción que es medir corriente. Seleccionamos esta herramienta y la ubicamos en este punto. Nosotros podemos ubicarla acá o en la resistencia. Va a ser el resultado, va a ser el mismo. ¿Qué debemos configurar? Debemos configurar que esté de manera periódica, es decir, vamos a seleccionar en la parte derecha, seleccionamos acá de manera periódica y quitamos esta opción, solamente la dejamos que sea de manera periódica. Listo, ya tenemos nuestro circuito y vamos a medir esa corriente. Por la parte de acá, la parte izquierda, la parte superior, encontramos correr nuestro programa y empieza a medir la corriente del circuito. Como podemos observar, la corriente de este circuito es de 22.097 miliamperios, que está muy relacionada con la parte teórica. Obviamente no va a ser la misma, ¿no? Pero sí está muy relacionada. Por eso en la guía, en la plantilla que nosotros tenemos para la entrega de la fase 5, presenta ahí un cálculo del error relativo. ¿Por qué? Porque la teoría, pues obviamente con la simulación va a tener una diferencia pequeña. No va a haber un error del 80%, ni del 90%, ni del 70%, pero sí un error del 10%, del 15%, creo hasta el 20%. ¿Listo? La primera actividad ya está, que es calcular la corriente del circuito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya obviamente, pues no sé si por acá lo vamos a anotar este valor, por acá lo voy a anotar para luego hacer la comparación. Listo, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos piden también, en la guía de actividades que hoy la miramos, nos piden también mirar el factor de calidad de nuestro circuito. Y según la teoría nos decía que el factor de calidad se puede determinar a partir de conocer el voltaje de este capacitor sobre el voltaje de entrada. Vamos a quitar, esta medida acá. Se me queda mi computador, está muy lento. Está muy lento mi computador. Listo, ya. Lo que vamos a hacer ahora me dice que el factor de calidad de un circuito RLC se puede determinar a partir de conocer el voltaje del capacitor C1 sobre el voltaje de entrada. Entonces vamos a medir esos voltajes para determinar el factor de calidad. ¿Listo? Nos apoyamos con esta herramienta nuevamente, vamos a medir voltaje, seleccionamos el punto donde vamos a medir ese voltaje, pero nosotros lo vamos a medir ¿con qué referencia? Vamos a medir con la referencia del capacitor. Le damos clic acá en V- y seleccionamos la referencia. ¿Listo? Entonces eso quiere decir que nosotros estamos midiendo el voltaje del capacitor. Recordemos que los voltajes en un circuito en serie son diferentes. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es conocer también el voltaje de entrada, el voltaje RMS de entrada. Nuevamente seleccionamos la herramienta y vamos a medir este voltaje. Pero nos hace falta configurar nuestra medida. Entonces seleccionamos el voltaje y nos vamos a la parte derecha y vamos a seleccionar que sea de manera periódica y quitamos la primera selección. Lo mismo lo hacemos con la parte del voltaje del capacitor. Seleccionamos la opción periódica y deseleccionamos la otra opción. Listo, ya tenemos entonces para medir los dos voltajes, tanto el voltaje del capacitor como el voltaje de entrada. Corremos nuestro circuito y podemos determinar que el voltaje de entrada es 3.53 y el voltaje del capacitor es 3.81.
a partir de esta información nosotros podemos calcular el factor de calidad. ¿Cómo lo hacemos? Voy a apoyarme de una calculadora científica que tengo por acá y vamos a hacer este cálculo. A ver, entonces me dice que el factor de calidad, y vamos a mirar a ver si nos da si el resultado está relacionado con la parte teórica que realizó el cálculo la ingeniera Mari. Entonces dice 3.81 dividido entre 3.53 igual. Eso quiere decir que nos da un factor de calidad de 1.07, ¿ya? No sé si la profe Mari me confirma si este resultado está relacionado o no está relacionado con la parte teórica. Sí, profe Miller, en efecto la corriente y el factor de calidad son similares. El factor de calidad es de 1.082 y la corriente es de 22.097. Los resultados que presentamos en las diapositivas son correctos, solo que al digitar escribí 5 en vez de 3. Ah, perfecto, Inge. Listo, muchas gracias, Inge. Listo, podemos determinar que está relacionado entonces la corriente, los voltajes, el factor de calidad. ¿Y qué quiere decir esto del factor de calidad mayor a 1? Eso quiere decir que responde fuertemente a la frecuencia de resonancia y que se desprecia otras frecuencias. ¿Listo? Que responde fuertemente a la frecuencia de resonancia y que se desprecia. Qué pena. Sí, dígame. Qué pena, para hacerle una preguntita. Lo que le estoy entendiendo ahí en este programa, de primera vez pues, que lo venía acostumbrado al Proteus, ese factor de calidad que usted está calculando ahí, ¿no lo vamos a ver en ningún equipo de medición? Ustedes sí hicieron unas prácticas, ¿no? De laboratorio. Sí, no, pero yo me refiero a lo simulado aquí, o sea, como le piden a uno el punto en los ejercicios, siempre dicen que un pantallazo, sí. Entonces en algún equipito de medición, ahí en el programa no sale el factor de calidad, hay que calcularlo. No, nosotros debemos calcularlo. ¿Cómo se lo calcula? Por eso le estoy diciendo, se calcula conociendo el voltaje del capacitor y conociendo el voltaje de entrada. Entonces el factor de calidad es igual a el voltaje del capacitor sobre el voltaje de entrada. Y ahí puedes calcular el factor de calidad. ¿Listo? Ahora, gracias. También, si nos da un resultado mayor a 1, quiere decir que existe en ese circuito una baja disipación de energía. Y también podemos decir que nuestro circuito tiene un mayor almacenamiento de energía. Eso quiere decir cuando tenemos un factor de calidad mayor a 1. ¿Listo? Ya hemos calculado entonces el factor de calidad y la corriente. Profe, qué pena, yo le hago una pregunta. Sí. Profe, voltaje de entrada, usted lo está sacando del inductor, ¿cierto? El voltaje de entrada es de la fuente, ¿no? Aquí en este punto es de la fuente, pero es un voltaje RMS, ¿no? No es voltaje pico. Ah, ok, ahí yo tengo que aplicar entonces la fórmula, porque pues el Proteo no me saca el RMS, al igual que el compañero, aquí. Pues mi primera vez utilizando el multisim. ¿No? Pues lastimosamente entonces, eso fue yo tendría que hacer la fórmula y multiplicarlo por 0.707. Perfecto, ¿Es así? Sí, es así, sí. Eso es una recomendación de nuestra directora del curso, ¿no? Que ustedes no solamente se queden con una herramienta como es Proteus, yo sé que ustedes ya la tienen descargada y les funciona perfecto, pero a algunos de sus compañeros no les funciona. Entonces hemos mirado que los trabajos no entregan la parte de la simulación y la justificación es que no tienen una licencia y que no pueden hacer la simulación. Entonces queremos como darles un pasito como una herramienta diferente, que la puedan trabajar en línea y que no tengan ningún inconveniente y que puedan entregar sus trabajos sin ninguna excusa. ¿Listo? Por eso lo hacemos, pero como les digo, ahora pasamos a Proteus, no hay ningún problema. ¿Listo? Bueno, ya hemos determinado el factor de calidad. ¿Qué vamos a hacer? Ahora entonces vamos a encontrar la frecuencia de resonancia y las frecuencias laterales, F1 y F2, y vamos a encontrar ese ancho de banda. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a eliminar estas acá, sino que no me deja, siempre es como medio complicado. ¿Listo? Una pregunta. Sí. ¿El circuito lo podemos simular en cualquiera de los dos o en este que usted estaba presentando en el momento? Queda libre, es libre, ¿ya? Obviamente estamos dejando esta herramienta como opción para que ustedes simulen su circuito y entreguen su trabajo completo, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo. Ok, gracias.
Listo. ¿Qué vamos a hacer entonces? A ver, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a encontrar nosotros la frecuencia de resonancia y vamos a encontrar las frecuencias laterales. Lo primero que vamos a hacer es, nos vamos a la parte izquierda, seleccionamos la herramienta acá de voltaje, con voltaje de referencia, acá la salida, listo, que sea periódica, no se olviden, y nosotros nos vamos a este punto donde dice interactivo y seleccionamos la tercera opción, la C5, listo, seleccionamos esta opción. Le damos nuevamente correr a nuestro programa y él nos despliega esta ventana. ¿Y qué observamos acá? Ese es el diagrama de Bode de un circuito resonante. El diagrama de Bode es una herramienta visual que nos permite a nosotros determinar la frecuencia de resonancia con sus frecuencias laterales y también determinar sus amplitudes. Recuerden que la amplitud es el 70% por debajo de la amplitud máxima. Lo primero que vamos a hacer es quitar la parte de la fase, solamente vamos a dejar la magnitud, vamos a quitar la parte de la fase y encontramos ya acá pues nuestro diagrama de Bode de este circuito resonante. Lo segundo, como punto para analizar las frecuencias, vamos a activar nuestros punteros del eje X, por acá los tenemos. Por acá está el logarítmico, que sea una señal lineal. Y, a ver, es que no deja esto. Listo. Con la ayuda del mouse, lo que vamos a hacer es hacer un poquito más grande el diagrama de Bode para poder determinar esa máxima potencia y determinar la frecuencia de corte. Lo segundo, nos vamos a sacar la parte de la escala. A ver, es que no me deja esto, acá está muy lejos. Listo. Vamos acá a la parte de los cursores. Lo que vamos a hacer es sacar los cursores para determinar la frecuencia de corte. Cursor, le damos el cursor en X y nos selecciona dos cursores, C1 y C2. C2 lo podemos determinar en la parte derecha y C1 lo vamos a utilizar para determinar la frecuencia de corte. Con apoyo de este cursor, nosotros nos vamos a la parte máxima, ¿no? Del punto máximo del diagrama de Bode. ¿Por qué? Porque ahí encontramos la máxima energía de nuestro circuito resonante. En ese punto, él entrega la máxima energía. Y a partir de esto, nosotros podemos determinar acá abajo, donde dice cursor 1, la frecuencia de resonancia. En este caso es 99.54 kHz. ¿Listo? Con una amplitud de 983 milivoltios. Ya tenemos la amplitud y tenemos la frecuencia de corte. Ojo, es claro. Encontramos el punto máximo de nuestro diagrama de Bode y en ese punto donde corta encontramos la frecuencia de resonancia. ¿Listo? Debemos analizar también la amplitud, que en este caso son los 983 milivoltios. ¿Por qué? Porque a partir de esa información encontramos que la señal, las frecuencias laterales están por debajo del 70% o 0.700 milivoltios. Ahora lo vamos a hacer el cálculo. ¿Listo? Entonces vamos a anotar esta frecuencia, que esta es la frecuencia de resonancia, 99.54 kHz. Listo, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos dice la teoría que están por debajo. Entonces vamos a multiplicar nosotros esta amplitud, los 983 milivoltios por 0.700. Lo vamos a hacer con apoyo de esta calculadora. Entonces va a ser 983 por 10 exponente a la menos 3 por... perdón, aquí está mal. Por 0.700. Listo. ¿Qué hacemos? Con este valor nosotros vamos a encontrar... Qué pena, chicos, me regalan un minutico. Tengo un problemita acá. Listo, qué pena chicos que tengo un problemita acá que estoy en la universidad. Listo, ¿qué
¿Qué vamos a hacer? Estamos calculando dónde debemos ubicar nosotros, en qué amplitud debemos ubicar nosotros las frecuencias laterales. Eso quiere decir que la amplitud es de 0.688. ¿Listo? En ese punto nosotros vamos a ubicar las frecuencias, tanto la frecuencia lateral F1 como la frecuencia lateral F2. Listo. Con apoyo de nuestro cursor vamos a ubicarla. 698 me daba, ¿no? Por acá está 698, 600, bueno, pues prácticamente 690, ahí, 688 milivoltios. Y con apoyo del otro cursor vamos a ubicar para encontrar F2. 688. Listo, prácticamente esas son las dos frecuencias laterales de nuestro circuito resonante. ¿Qué podemos hacer? Vamos a activar, no sé si ustedes logran mirar mi pantalla. Acá dice cursor 1, me dice que la frecuencia lateral F1 es de 57.133 kHz y el cursor 2 me dice que la frecuencia F2 es de 142.99 kHz. Listo, ya tenemos la frecuencia F1 y la frecuencia F2 que nos solicitan en la guía de actividades. ¿Qué nos hace falta? El ancho de banda. Este programa sí nos entrega el ancho de banda. El ancho de banda, según la teoría, es F2 menos F1. Pero acá el programa ya nos entrega y nos dice que es delta X. Delta X es 85.856 kHz. ¿Sí observan los valores acá en la parte inferior? ¿O hacemos zoom? Ahí se ve, profe. Ahí se ve claro. Ahí se ven, ¿no? ahí se ven. Listo. Entonces, ya tenemos F1, F2 y ancho de banda. Perfecto. Listo. Eso es lo que nos solicita a nosotros la guía de actividades y la plantilla. ¿Qué le recomiendo? Le recomiendo que ustedes le tomen un pantallazo a este diagrama de Bode con los cursores ubicados tanto en la parte de amplitud como en la parte de las frecuencias, ¿ya? Para que pues el tutor revise que el ejercicio esté bien y que pues, la parte de la simulación esté correctamente simulada. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda del ejercicio? Sí, profe, tengo una consulta. Fue que ahí donde dice el cálculo que hicimos ahorita analíticamente, tomamos de los milisegundos, ¿sobre qué? ¿Sobre el 70%? Sí, verán. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es con el cursor, voy a volver a repetir la actividad. Con C1, vamos a ubicar el punto máximo, ¿no? Eso quiere decir que aquí en nuestro circuito RLC está entregando su máxima energía. Vamos al punto máximo. Prácticamente es ahí. Nos vamos a la parte de abajo, inferior izquierda, y nos dice la frecuencia de corte es de 99.548 kHz, con una amplitud de 983 milivoltios. Esta frecuencia la vamos a multiplicar por el 0.7, que se encuentran ubicadas las frecuencias laterales, F1 y F2. Para eso, lo que nosotros hacemos la multiplicación para encontrar las frecuencias laterales. Estamos hablando de amplitud, entonces nos daba el resultado, creo que nos daba 695 o 688, creo. Entonces ubicamos con los cursores en 688. Listo, acá es. Al momento de ubicar 688, digamos que acá, listo, encontramos la frecuencia lateral F1 y la frecuencia lateral F2. Y este programa pues nos ofrece el delta X, que es el ancho de banda. ¿Es claro? ¿Sí es claro, Buenas chicos? noches, profesor. Sí, buenas noches. Disculpe, ¿cómo se ubica el C2? El C2 lo ubican en la misma amplitud que se hizo el cálculo. Es decir, nosotros a 983 milivoltios lo multiplicamos por el 0.7 y eso nos va a dar... ¿Dónde aparece el 0.7? Ah, listo, nuevamente entonces, ¿no? Vamos a ubicar la frecuencia de corte. Listo, frecuencia de corte. Acá en este punto máximo es la frecuencia de resonancia. En ese punto encontramos la frecuencia de resonancia. Ahí es donde el circuito entrega su mayor cantidad de energía. En ese punto nosotros contamos una frecuencia de resonancia
que prácticamente es 99.548 kHz. Y tenemos una amplitud en ese punto máximo de 983. A este valor nosotros le debemos multiplicar por 0.7, es donde se encuentran las frecuencias laterales, tanto la frecuencia F1 como la frecuencia F2. ¿Ya? Ahí se encuentran las dos frecuencias laterales. ¿Ese es un valor constante, profesor? ¿El 70? Sí, es un valor 700? constante. Sí, el 0.7 o 0.700 es un valor constante que se debe multiplicar la señal, porque ahí se encuentran las dos frecuencias laterales. O sea, siempre se debe multiplicar por 0.7. O el 70% de la amplitud máxima de la señal. El 70%. Gracias, profe. Profe, pregunta. Sí, ¿lo escuchó? La frecuencia simulada, ¿de dónde la sacamos, la simulada? No la que sacamos por eso les analíticamente, estoy sino la explicando. simulada. O sea, ojo con los cursores. Con el cursor C1 estamos obteniendo la frecuencia de resonancia en este punto. Ya en este punto tenemos la frecuencia de resonancia. Listo. Sí, de pronto no me he hecho entender, profe, qué pena. Pero es que usted la está colocando en ese punto porque ese punto es el que dio analíticamente. ¿Sí me hago entender? No, el 99.548 lo sacamos analíticamente en los cálculos anteriores y por eso lo estamos colocando en ese punto. Rodrigo, no. No. Cuando No, tú ubicas compañero, el cursor, te la entrega la simulación la frecuencia está de dando. resonancia. No entiendo, me están hablando varios, qué O sea, pena, no coincide entiendo. con el cálculo. Lo que el profesor está Regálame un explicando es que en el punto donde está ubicando el C1 coincide con lo que hicimos analíticamente, pero aquí en la simulación está dando que son 99.500. ¿Cuánto es el valor que le da ingeniera María? Lo que tomamos de ese valor es la amplitud. Espéreme, ingeniero. Rodrigo, cuando tú mueves el cursor y lo centras en el punto máximo, ahí te entrega la frecuencia de resonancia. Mírala, es ingeniero si con el mouse se la indica donde la está proporcionando. Es decir, el cursor 1, míralo, ahí En se este está cursor moviendo. 1, en la parte de acá abajo, encontramos la frecuencia de resonancia. Sí, señora, sí, ya entendí de dónde sacamos la frecuencia máxima simulada. Sí, señora, ya Perfecto, listo, con gusto. Okay. Y corroborándolo con la teoría, en la teoría nos dio que la frecuencia de resonancia, regáleme en un momento, lo ubico por acá, da 91.88. Listo. Y en simulación da 99. Ahí va a haber un error relativamente pequeño, como un 20 o 25%, ¿no? Alto. ¿Por qué? Porque obviamente pues acá en la simulación los circuitos, los componentes pues son como ideales, ¿no? Entonces siempre hay una diferencia. ¿Listo? ¿Es claro la simulación en multicien en línea o hay alguna pregunta adicional? Sí, está claro, profe, gracias. Listo. No sé si pasamos a Proteus o pasamos a la parte de la guía de actividades, a la plantilla y luego Proteus. La plantilla y luego Proteus, profe. Listo, perfecto. Yo creo que pasemos a la plantilla mejor. Bueno. Aquí tenemos la plantilla para la fase 5, chicos. Tiene un puntos máximos, son 125. Inicia el 27 de noviembre y finaliza el 10 de diciembre. Generalmente a mí me ha pasado, ¿no? En los cursos que reviso, generalmente los chicos comienzan a hacer aportes por ahí el 7, el 8 de diciembre. Y recuerden que son fiestas, entonces tratemos de darles respuestas a las preguntas que se solicitan en la guía de actividades antes del 1 de diciembre. Por lo menos tratemos en estos días de ponernos como a seleccionar por lo menos la letra y a comenzar a trabajar en el mapa conceptual. ¿De qué se trata? Interpretar conceptos de un circuito de corriente, en este caso de alterna, variables de corriente, voltaje. También nos dice los parámetros eléctricos a partir de desarrollar los circuitos eléctricos validados con herramientas de simulación. Por eso le estamos en este caso trabajando con multicien en línea y vamos a trabajar pues, rápidamente con Proteus. Encontrar las magnitudes, nos piden encontrar impedancias, nos piden encontrar corrientes y voltajes. Comprender el comportamiento de un circuito resonante en serie y en paralelo. Recordemos que no es el mismo análisis en serie que en paralelo. Existe un análisis que el ingeniero lo abordó en la teoría. ¿Qué nos piden? Primero, hacer un mapa conceptual del tema de circuitos
de resonancia RLC y también hablar sobre la potencia activa, reactiva y aparente. Pero no solamente centrarse en la parte teórica, sino que también en el mapa conceptual ustedes traten de hacer ejemplos o hacer ejemplos de la vida real o cómo se calcula la potencia activa, la potencia reactiva, la potencia aparente o qué beneficios o desventajas traen estas potencias en un circuito. ¿Listo? Aplicaciones de circuitos resonantes. Uno de esos pues, puede ser la resonancia magnética, otro puede ser el calentamiento por inducción. Ahí nombran diferentes ejemplos. Interesante es que se miren un mapa conceptual completo. Luego, pues ya vamos a darle solución al circuito RLC propuesto en esta guía de actividades y lo primero que ustedes deben hacer en el foro es seleccionar una de estas letras, el estudiante A, B, C, D y E. Es decir, que cada uno de los integrantes del grupo va a tener el mismo circuito, pero con componentes de diferente valor. Entonces, lo primero que deben hacer es darle respuesta al foro seleccionando una de estas letras. Y segundo paso, ya tenemos el circuito acá con los diferentes componentes que prácticamente está relacionado con el circuito que realizó la ingeniera Mari y ustedes van a comenzar a darle respuesta a estas preguntas. Primero, me dice la impedancia total. Segundo, la corriente que ya le hemos calculado tanto en la simulación como en la parte teórica de la bobina, la corriente va a ser la misma. Las frecuencias de corte, la frecuencia lateral F1 y F2, la frecuencia de resonancia, el ancho de banda y el factor de calidad. Lo hemos calculado tanto en la parte teórica como en la parte de simulación. Realiza el montaje del circuito, me dice, en alguna de las herramientas de los simuladores, puede ser Proteus o Simulink, no importa, cualquiera de esas herramientas sirve, pero ya no hay excusas. O sea, ya tienen dos herramientas que ustedes pueden utilizar. Y luego completan esta tabla de datos. Por eso es importante sacar los cálculos teóricos y los simulados. Aquí va a haber un error relativo, pero generalmente he revisado los diferentes trabajos que ustedes han entregado en las fases anteriores y miro que el error les da negativo. Siempre les resalto eso. Les digo, no, los errores relativos nunca van a ser negativos. ¿Por qué? Porque si nos vamos acá, nos aparece la fórmula y estamos trabajando en un valor absoluto, es decir, que los valores siempre van a ser positivos. Y no vamos a tener un error del 100%, del 90%, del 80%. Es un error relativamente bajo, ¿no? Porque la simulación con la parte teórica van de la mano. Si ya lo vamos a implementar, es una cosa diferente. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Esto que está en la guía de actividades se debe cumplir, dice, un punto importante son las normas APO. Entonces, nos vamos a dirigir acá a la plantilla que generalmente se les adjunta al foro. Lo primero que deben hacer es complementar pues, la portada con sus nombres, el código de ustedes, el tutor que le corresponda. Por acá vamos con una introducción, pues hacen una introducción de los circuitos resonantes. Vamos por acá, ya van a definir, es importante que ustedes definan qué estudiante es. A veces ustedes dejan esto como estudiante X y uno no sabe, tiene que ir a revisar los foros, entonces es importante que ustedes digan, bueno, estudiante B o estudiante A, listo, pero que lo dejen acá pues ya seleccionado. Los valores que le corresponden y empiezan a darle solución a este circuito resonante con cada uno de estos puntos que nos solicitan la guía de actividades y la plantilla. Entonces lo primero que dice es el voltaje, luego la resistencia, la parte de las reactancias capacitivas, inductivas, las impedancias, ¿listo? Y luego ya nos piden la corriente de nuestro circuito resonante, el cálculo de la frecuencia lateral F1, F2, como están acá en las fórmulas. Es chévere, a veces yo estaba haciendo el cálculo de la frecuencia F1 en mi calculadora y lastimosamente se ingresan toda esa fórmula, pues yo cuento con una Casio FX82E, no me alcanza, entonces tengo que hacerlo por partes. Entonces traten de hacerlo por partes, pero rectifiquen el resultado, tanto para F1 como F2. Luego calculan la frecuencia de resonancia, el ancho de banda, el factor de calidad, y aquí empiezan ustedes a pegar todas las imágenes, pero recuerden que una imagen en un trabajo pues debe haber una descripción. Entonces se realiza el cálculo de la corriente de la bobina, teniendo en cuenta que la corriente en este circuito RLC es la misma porque está en serie. Entonces comienzan a describir cada una de las imágenes, ¿no?
incluir imágenes, dice acá, y el cálculo de los valores teóricos con la parte de la simulación. Y calculan el error. Recuerden que el error no debe ser negativo, siempre va a ser positivo y no de tener un error relativamente alto, sino que un error, pues yo creo que un 40 o un 30% está bien. Unas conclusiones, interesante que realicen unas conclusiones del circuito que ustedes realizaron, del mapa conceptual, toda la temática que revisaron del mapa conceptual, que es los circuitos resonantes, y la potencia activa, reactiva y aparente. Todos esos conceptos debe aparecer conclusiones acá. Y darle respuesta, generalmente a veces se olvidan ustedes, ha pasado que estas actividades complementarias, como es darle respuesta a esta pregunta, a veces se olvidan, pero esto pues baja la calificación. Cuando no lo hacen, pues baja la calificación. Eso es todo en cuanto a la parte de la guía de actividades y de la plantilla. Acá tienen unas referencias, pues si utilizan ustedes referencias, como estamos cumpliendo con las normas APA, según normas APA nos dice acá, pues les sugiero que en el mapa conceptual traten de sacar la información de fuentes confiables, Google Academic, Corel, bueno, cualquiera de esas bases de datos, que les permitan exportar las referencias y puedan tener un trabajo, pues, que esté apalancado de la parte científica, o sea, conceptos que estén en otros trabajos que sean validados o que ya fueron validados científicamente. ¿Listo? ¿Es claro o tienen alguna duda? Profe, regálenos un ejemplo ahí de la simulación en el Proteus. Eso, listo, no hay problema. Acá tengo simulado en Proteus, pues ya no voy a entrar desde la parte básica porque pues ya lo sabemos cómo sacar componentes, ya, entonces estamos trabajando con este mismo circuito, que es un circuito en serie, conformado por una bobina, un capacitor y una resistencia, ya le tengo configurados los valores. Recuerden que nosotros estamos analizando un circuito en serie, entonces se debe estar alimentado por una fuente de voltaje alterno, pero si tuviéramos un circuito en paralelo, se debe alimentar con una corriente, con una fuente de corriente, ¿listo? Porque en circuitos en paralelo el voltaje pues es el mismo, entonces no tiene ciencia en la parte del análisis. Lo que vamos a hacer es primero calcular o determinar el voltaje. Entonces acá nos dice la amplitud, son 5 voltios a una frecuencia de 91.88 kHz. Eso nos dice el ejercicio, o sea, la frecuencia ya no la dan. Nosotros lo que vamos a determinar es que a partir de esta frecuencia, determinar esa frecuencia de resonancia donde se entrega la máxima energía. ¿Listo? Eso es lo que vamos a analizar. Ok. La bobina es de 300 microhenrios, el capacitor es de 10 nanofaradios y tenemos una resistencia de 160 ohmios. Listo. Vamos a eliminar este punto de referencia de voltaje. Con apoyo de las herramientas que se encuentran en la izquierda, vamos a seleccionar acá un medidor de voltaje como referencia para poder determinar el diagrama de Bode. Listo, vamos a ubicarlo por acá abajo, mejor por acá. Listo, perfecto, ahí lo tenemos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos acá a la parte de gráficas y vamos a seleccionar la gráfica de frecuencia. Seleccionamos acá la gráfica de frecuencia. Listo, lo podemos hacer más grande. Listo, y le vamos a dar clic derecho, editar propiedades. Lo primero que vamos a hacer es la referencia. Me dice la referencia, por eso es importante el voltaje de referencia, sacar esa referencia de voltaje, porque si no nos deja. Seleccionamos esa referencia y nos dice, bueno, las frecuencias que vamos a analizar, ¿hasta dónde es? De 10 Hz hasta, pongámosle, 10 MHz. En pasos de 100. Vamos a desactivar la parte de dBs, lo vamos a dejar solamente en la parte lineal y OK. Listo. Lo que vamos a hacer, el paso siguiente es seleccionar la referencia de voltaje y lo vamos a arrastrar a la gráfica. La vamos a arrastrar. Listo. Podemos analizar de dos maneras. Dándole clic derecho, podemos decir simular o solamente seleccionamos la gráfica y con la barra espaciadora le damos una barra espaciadora y nos genera nuestro gráfico. Clic derecho nuevamente y nos vamos a la opción de maximizar nuestra pantalla, nuestra gráfica, y nos podemos observar nosotros acá nuestro diagrama de Bode, que es la herramienta para visualizar circuitos resonantes.
Acá, pues Profe. lastimosamente, no encontramos nosotros dos cursores, acá encontramos solamente uno, es la diferencia de trabajar con Multisim y Proteus. Por ahí, de pronto, Profe ¿tienen Miguel. alguna pregunta? Sí, profe, verá. En este caso, tanto pues para mis compañeros, en mi caso, en la versión que tengo en Proteus, no nos da la opción de maximizar pantalla. Entonces, si no estoy mal, para maximizar pantalla, en los casos que no aparezca esa opción, hay que darle doble clic en la barrita roja, si no estoy mal, de la parte de arriba. En esa, creo que sí, es exacto. Sí, Para pues los que no les hay aparezca diferentes la formas, opción. ¿no? Ujú. Pero sí es correcto, gracias, te agradezco por tu aporte. Es verdad, podemos darle doble clic acá o darle clic acá en clic derecho, maximizar pantalla. O nos vamos acá, doble clic, listo, podemos maximizar. Agradezco tu aporte. ¿Listo? Acá tenemos el diagrama de Bode. Profe, Mismo creo que comportamiento. Oscar tiene levantado la mano. A ver, Oscar, te escucho. Buenas noches, profe. ¿Me Muy buenas escucha? noches, ¿cómo estás, Oscar? Buenas noches, compañeros. Bueno, mi pregunta es rápida. ¿Cómo se calcula el ángulo de fase en Proteus? Vamos a mirarlo, ¿listo? El Ok, ángulo de listo. desfase. Muchas gracias. Listo, espérenme un momentico. Bueno, miremos primero cómo se calculan las frecuencias de resonancia, las frecuencias laterales y luego vamos el ángulo de desfase. ¿Les parece? Vamos entonces a calcular acá. Más rápido. Nosotros tenemos este diagrama de Bode que tiene el mismo comportamiento y ubicamos el cursor en este punto. Entonces, recuerden que es en el punto máximo donde entrega la energía nuestro circuito de resonancia. El circuito máximo por acá nos da por acá arriba. Listo. Y en la parte izquierda nos entrega acá, no sé si ustedes pueden determinar, o pueden mirar, ya les comparto con la lupa. 91.9. Esperen un momentico. Ya les comparto una lupa, a ver, lupa para todos. Listo. Por acá abajo, en la parte superior izquierda, encontramos la frecuencia de resonancia que es 91.9 kHz. ¿Listo? Eso quiere decir que tiene una diferencia. Posiblemente nosotros estamos tomando el punto máximo, pues acá lo estamos tomando bien, pero hay una diferencia de Proteus con Multisim. ¿Listo? Eso ya depende de los fabricantes, ¿no? Y nos vamos por acá abajo, por acá en la parte inferior derecha, y encontramos la amplitud, que son 1000 milivoltios o 1 voltio. Entonces, tiene diferencias las dos herramientas. Recuerden que en Multisim era 983 milivoltios. Acá dice, es completamente ideal, que son 1 voltio. Entonces, hay alguna diferencia. ¿Listo? Vamos acá. ¿Cómo hacemos? Generalmente ubicamos, como solamente tenemos un cursor, no tenemos varios cursores, multiplicamos ese voltio por el 70%, que sería prácticamente 700 milivoltios, y lo ubicamos acá. Entonces ubicamos el cursor, listo. Como no tenemos apoyo de otro, pues nos vamos a la parte inferior izquierda y determinamos la frecuencia F1, que son 58.1 kHz. Esa es la frecuencia F1 en Proteus. Ahora nos vamos al otro extremo. El otro extremo nos dice 145 kHz. Esa es la frecuencia F2. ¿Listo? Hasta el momento hemos determinado las frecuencias F1 y la frecuencia F2 de nuestro circuito. Profe, un pequeño Otra vez, qué pena con usted. ¿Puede repetir dígame. otra vez de F1 y F2? Ya les digo. A ver. Profe, si usted mantiene presionado Profe, la tecla con la pared de otro sector. Dígame. Según perdón. lo que le entiendo, entonces ese resultado de 700 milivoltios
lo debemos ubicar a los dos lados y entonces ahí es que Sí, se claro. nos da el valor de las dos frecuencias, ¿cierto? Exactamente. En la parte izquierda encontramos la frecuencia lateral F1 y en la parte derecha encontramos la frecuencia lateral F2. ¿Listo? ¿A qué amplitud? A la amplitud de 700 milivoltios. ¿Por qué? Porque es el 70% de la amplitud de la señal donde se encuentra la mayor cantidad de energía. Como el Proteus nos dice un voltio. De la multiplicación del voltio por 0.7. Perfecto. Listo. Por ahí creo que había alguna duda adicional. Profe, era decir que si mantiene presionada la tecla control, le va a aparecer un segundo cursor de color rojo. A ver, control, no lo he intentado. A ver, control acá. Control y perfecto. Gracias, gracias. He aprendido algo adicional. Gracias. La verdad, yo nunca lo he intentado. Siempre trabajaba con un cursor y siempre me daba trabajos. Y podemos observar acá las dos frecuencias, F1 y F2. Perfecto. Listo. Te agradezco por el aporte. No, pero solamente me deja 2, ¿no? No me deja 3. Yo quería otra para la frecuencia de resonancia. Listo. Es decir, ¿cuál es tu nombre? Disculpa. No miro los participantes. Fui yo, Isneiler Mosquera, precioso. Eso, Mosquera, gracias, te agradezco. Mosquera nos ha enseñado algo adicional, que es utilizar dos cursores. ¿Listo? Entonces acá en la parte de acá abajo ya no es necesario estar con uno, como lo estaba haciendo, sino acá ya encontramos F1, F2 y DX, que es el ancho de banda, que es 86.6 kHz. ¿Listo? Entonces, gracias a Mosquera podemos encontrar acá ya los valores que nos piden. Profe, una pregunta. ¿Aló? Sí, escucho. Únicamente, nada más, ¿usó la tecla control nada más o otra tecla? No sé. Control y enter. Control. Ok, vale, gracias. Listo, a donde quieras medir. ¿Listo? Según Mosquera, así funciona y funciona bien. Listo. ¿Una duda? ¿O pasamos a darle respuesta a la pregunta que me decía el compañerito? Qué pena, la pregunta es para hallar la diferencia o el porcentaje es multiplicado, no es dividido. Dígame, ¿la diferencia de? No te escucho, no te escucho. Para hallar no te escucho, la verdad te escucho cortado. No le entiendo. No te entiendo, no te escucho. ¿Por qué no escribes la pregunta por el chat? ¿Me escucha? Si quieres, escribe la pregunta por el chat porque se está entrecortando la señal. Profe Miller, le voy a dar el orden de los que tienen alguna inquietud. Sí, te escuchamos. O sea, para allá la frecuencia, la ecuación es el voltaje de ancho, el ancho de banda por los 700, lo que se pregunta. Multiplicado. Para hallar me dice, no te escucho, la verdad no te escucho. ¿Puedes escribir la pregunta? Creo que para hallar el ancho de banda es la diferencia. Él dice que hay que multiplicar por .700. No, para hallar el ancho de banda hay que hacer la diferencia entre la banda superior y la banda inferior. ¿Dónde encontramos esas bandas? Cogemos y multiplicamos 0.7 por el máximo valor que encontramos nosotros. Ahí encontramos tanto la superior como la inferior. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, mi profe, perfecto. Así es. Sí, señores. Eso era. Listo. Bueno. Oscar tiene una pregunta y luego Juan. O no sé si le quedó la mano levantada desde hace un momento. Si no, Juan, tienes la palabra. Muchas gracias, profe. Realmente mi pregunta es muy sencilla. Lo que pasa es que en el ejercicio anterior, que yo también le hice la simulación con Proteus, la verdad
nunca supe, no sé si hay que dar clic derecho o hay que presionar en alguna parte exacta para sacar el primer cursor, para identificar. Nunca pude mostrar eso en el anterior gráfico porque le di clic derecho, lo hice sobre, la verdad intenté de todo, pero nunca pude hacerlo. Quería de pronto, pues, yo sé que es muy sencilla la pregunta, pero quisiera por favor que me pueda dar ese está dato. bien. Gracias. Está bien tu pregunta, está bien, para eso estamos. Listo, voy a eliminar nuestra gráfica. Listo, voy a eliminar. Nuevamente me voy a la parte de las gráficas, una gráfica de frecuencia, por acá, lo voy a hacer un poquito más grande. Listo. Con nuestro voltaje de referencia de salida, lo que voy a hacer es arrastrarlo acá. Voy a editar propiedades, referencia, acá que sea hasta 10 megas, que sea de 100 pasos, desactivo esta opción, ok, barrita y puedo darle clic derecho, maximizar. Listo. Generalmente yo trabajaba con un solo cursor, ¿vale? Según el compañerito dijo, no, podemos utilizar dos cursores. ¿Qué puedo hacer? Control y con el mouse, apoyo del mouse, clic izquierdo y me aparece el otro cursor de color rojo. Solamente es control, clic izquierdo, nada más. Y me aparece el segundo cursor. Y nos facilita los cálculos porque ya nos entrega las dos frecuencias y el ancho de banda. ¿Sí es claro? Sí, señor, muchas gracias. Perfecto, listo. ¿Hay de pronto alguna pregunta adicional? O pasamos a darle respuesta a la pregunta del ángulo de desfase. Bueno, ¿qué debemos hacer? Profe Miguel, Miguel, lo escucho. Hola, buenas noches. Sí, muy buenas noches, Miguel. Una pregunta, lo que pasa es que llegué tarde a la conferencia, entonces tengo una duda. ¿Con qué frecuencia se calcula la reactancia inductiva? Profe Mari, ¿con qué frecuencia? ¿Con 91.88 kHz? sí, con la frecuencia de resonancia. De igual recuerden que esta grabación se la enviamos a más tardar el día de mañana, se la compartimos a todos para que si tienen alguna inquietud del proceso, la pueden volver a revisar. Le agradecería que la enviaran mañana porque tenemos corto tiempo para resolver. Sí. Claro que sí, mañana mismo se las hacemos llegar. Se las enviamos por los medios, ya sea por Teams, cada tutor tiene un equipo de Teams, ya se las hará llegar y también por mensajería interna. Claro que sí. Bueno, gracias. Listo, y por último, la recomendación. Profe, igualmente recuerden que todas las cifras aparecen en los foros de noticias para que cualquiera entonces entran y pueden encontrarlas ahí. Listo, gracias compañero, gracias Inge. Lo siguiente, y para darle validez al trabajo de la parte de simulación, lo que les recomiendo siempre a los estudiantes, a los que están conmigo en los cursos, es ponerle el nombre, ¿no? a su simulación. Entonces generalmente pues lo que van a hacer acá ustedes es bautizar su simulación. Por acá aumentan el tamaño de la letra, listo, y el nombre del circuito. Listo. ¿Qué estamos haciendo acá? Dándole, pues obviamente, más importancia nosotros a nuestra simulación. ¿Por qué? Porque le estamos poniendo nuestro nombre y eso quiere decir que lo hemos hecho nosotros. ¿Listo? Y le tomamos pantallazo a este circuito, lo podemos exportar de manera como un PDF y podemos adjuntarlo a nuestra plantilla. Ahora, me dice el compañero el ángulo de desfase, lo podemos calcular en Proteus, pues lastimosamente no lo he calculado, pero sí lo podemos hacer de manera teórica. Recordemos que el ángulo de desfase es el arco tangente de la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva sobre la resistencia que conforma este circuito. Entonces, no sé si de pronto por acá lo podemos dejar como opción para que lo tengan en cuenta, pero pues esto ya se sale como de la temática. El ángulo
va a ser igual a XL menos XC sobre R, que es la resistencia. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ese es el ángulo de desfase. Así se lo puede calcular. Ustedes cuentan, perdón, acá tengo un error. Ay, acá encuentran X acá es. Listo, acá encuentran, ustedes van a calcular la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva y también conocen el valor de la resistencia. Entonces ahí pueden calcular el ángulo de desfase. Yo creo que hay más preguntas, ingeniera Mari, o ya terminamos. Profe, sí, señor, buenas noches. Sí. Sí, lo escucho. Profe, gracias. Mira, que es que por motivos laborales, bueno, estoy un poquito perdido en cuanto al diseño. Ya buscar como tal en Proteus ya lo sé hacer, pero ese primer elemento del circuito, de pronto puedes volver a hacerlo, diseñarlo de forma rápida para ¿A entenderlo cuál mejor. elemento te refieres? Al primero del circuito, donde dice A la fuente, profe Miller. a la ¿A la fuente? Es que esas fuentes pues no las Sí, eso es había una fuente visto. rápida, ¿no? Yo le llamo componentes rápidos a estos porque los encuentro aquí fácilmente en esta herramienta. Acá encuentro los componentes rápidos. Yo le llamo componentes rápidos. Eliminémosla. Nos vamos por acá, encontramos una fuente sinusoidal, generador, y acá encontramos diferentes fuentes en DC, o una señal alterna, o una señal de pulso, una exponencial, un PWM, creo que también encontramos una señal de audio. Vamos a utilizar la segunda. Listo, seleccionamos, solamente es seleccionar y configurar esta fuente. Entonces, doble clic a la fuente y acá nos dice amplitud 5 voltios. ¿Qué frecuencia? 91.88 kilohertz. Todo. Lo demás dejamos como está, no tiene ángulo de desfase, es el ángulo de desfase 0, solamente tiene amplitud y frecuencia. Ok, y ya empieza a analizar nuestro circuito. Obviamente aquí nos hace falta algo, ¿no? Que es medir la corriente, pero pues obviamente eso no creo que tengamos inconvenientes. ¿Por qué? Porque lo podemos acá en analizadores, podemos buscar un multímetro por acá, la corriente es la misma, vamos a eliminar esta referencia, ubicamos acá, unimos los componentes, acá es más fácil, en Proteus es más fácil, y vamos a correr nuestra simulación. Acá nos aparece algo y nos aparece 0.01, ¿por qué? Porque la escala está en amperios. Editamos propiedades, que acá en el display el rango sea miliamperios, nuevamente ok, y vamos a correr nuevamente nuestra simulación y nos aparece, según el reporte, 21.9. Vamos a mirar, 22.0. ¿Ya? 22.0 miliamperios. ¿Qué está relacionado? ¿Tiene alguna relación con la parte teórica que hizo la ingeniera Mari? ¿Listo? ¿Es claro? ¿O hay alguna duda? Está claro, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, yo creo que ya demos por terminado este encuentro y si tienen alguna duda, pues se comunican con su tutor. Cada tutor pues hace el CIPAS, entonces ahí ya pueden resolver otras dudas o pueden revisar la grabación y pues pueden mirar y hacer los ejercicios. ¿Listo? Fue un placer, chicos. Feliz noche, feliz noche, ingenieros. Bien. Gracias, chicos. Feliz noche. Feliz noche, hasta luego, muchachos. Gracias, buenas por noches. acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche.